Amados, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues mire, se nos está acabando la semana. Y yo sé que esta semana hicimos una, un diálogo muy diferente al que hacemos cada semana. Y ¿sabe qué? Tiene que ver con el hecho de que yo creo que es necesario. Es muy padre que alguien venga y nos diga cómo ve o cómo se pudiera interpretar un versículo de la Biblia y cómo lo podríamos aplicar a nuestra vida. Pero pocas veces somos confrontados con el hecho de que nos estamos mareando con nuestra propia manera de vivir acerca de nuestra relación con Dios. Nos encanta echarle la culpa a Dios, tanto para lo bueno como para lo malo, y nos encanta para los casos extremos usar al diablo. Pero ¿sabe qué, amados? A mí lo que más me preocupa es esa cita cuando llegan las personas delante de Dios y le dicen: Dios, Dios, aquí estoy, eché fueran demonios en tu nombre. Y cuando dice Dios: oye, ¿sabes qué? Ni te conozco. ¡Wow! ¿Por qué? Porque hay mucha gente que vive de acuerdo a su propia idiosincrasia y a su propia verdad, que no tiene nada que ver con la verdad de la Biblia ni con la verdad del reino de los cielos. Y de repente llegan delante de Dios y le dicen: Dios, aquí estoy. Y Dios dice: no sé ni quién eres. Entonces imagínense, si Dios nos puede llegar a decir: no sé quién eres, Satanás cuanto y más, porque si no fuimos relevantes para Dios, Satanás no tiene nada que estar ahí haciendo con nosotros, porque Satanás se ocupa de aquellos que están realmente haciendo daño en las tinieblas. Satanás tiene celos de quienes están estableciendo el reino de los cielos en la tierra. Con eso sí tiene un problema. Y no con las personas en específico, sino con el propósito que están cumpliendo. Entonces, amados, si Dios nos está advirtiendo de: ojo, puede llegar a ser que un día yo te diga: no te conozco. Imagínese Satanás. Entonces yo creo que Satanás, ¿qué culpa tiene de que usted y yo no nos guste levantarnos temprano, ni para orar, ni para hacer ejercicio, ni para empezar nuestro día temprano? Satanás, ¿qué culpa tiene que no nos guste trabajar de manera que no tengamos dinero y no vivamos quejándonos de nuestra pobreza? Satanás, ¿qué culpa tiene de que usted y a mí no nos guste el brócoli ni la urúgula, ¿no? De manera que estemos gordos y enfermos y llenos de enfermedades. Creo que fue un pleonasmo, pero bueno, usted sabe lo que me estoy tratando de decir. A mí me emociona mucho cuando Dios presume acerca de Job y le dice a Satanás en específico, amados: mira, ya viste a mi hijo Job, que no hay ninguno como estos. Por eso entiendo, amados, que David, el rey, decía: ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Le está diciendo: no me comparo con aquel que presumías y sin embargo quieres amarme y quieres favorecerme. Pero ojo, paréntesis, Dios hablaba de David como aquel que tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Qué quiere decir? Si a lo mejor no tenía la estatura de Job, perdóneme, ya le estoy cambiando el nombre, era alguien que se esforzaba todos los días por estar ahí en la presencia de Dios y que tenía como propósito lo que Dios tenía como propósito. ¿Y sabe qué? Y si no lo hacía de manera continua, al menos le importaba. Quiere decir, al menos agarraba su Biblia y la leía, y al menos perseveraba en estar en la presencia de Dios, y al menos se preocupaba porque su oración no fuera con puras palabras que terminaran en me: bendíceme, ponme, dame, hazme, quítame, etcétera, Porque ¿sabe qué, amados? Todas esas personas, y no estoy hablando mal, estoy hablando con preocupación. ¿Sabe qué? Sí, primeramente por mí y luego por cada uno de ustedes. Porque todos los días me preocupo de que si un día me paro delante de Dios, me vaya a decir: no te conozco. ¿Y qué le voy a decir? ¿El diablo me engañó? Mire, aún si nos enfrentáramos al diablo, no tiene excusa. Piensen esto:
Eva se enfrentó al diablo. Eva se decidió ella solita comerse el fruto. Adán decidió comerse el fruto. Y cuando Dios los encaró, Adán dijo, pues la mujer que me diste, y la mujer llámese Eva, le dijo, pues la serpiente. Y sabe que a ninguno de los dos les valió. Entonces, si a ellos no les valió, imagínese usted y yo. Pero qué dolor, amados, haber vivido toda una vida y pararnos delante de Dios y que un día llegue y nos diga, apártate de mí, porque jamás te conocí. ¿Por qué? Porque te dio flojera conocerme a mí, porque te dio flojera leerme a mí, y porque nunca tuvimos un diálogo, solamente tuvimos un monólogo en donde todo lo que decías era me y me. Amados, perdónenme que esta semana fue una serie de videos muy diferentes, pero tengo una preocupación auténtica por usted y por mí. Y yo espero que lo que le estoy compartiendo el día de hoy tenga un impacto verdadero en su vida y que a partir de la semana que entra podamos usted y yo estar en la misma sintonía, perseverando en el mismo Dios, en el Dios vivo de la Biblia, y que podamos verdaderamente usted y yo encontrarnos un día de frente con el diablo, porque estamos haciendo tanto daño en los territorios enemigos que el diablo viene a reclamarlos. Se lo dejo de tarea, nos vemos la semana que entra. Que Dios le bendiga.